¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición de este podcast Menos Kilos, Más Salud, el podcast número 1 en cirugía bariátrica. Y es un gusto tenerlos aquí, tener su atención. Vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la hidratación después de la cirugía bariátrica. Es un tema que para mí es fundamental. Ya hemos hablado al respecto de los cuidados después de la cirugía bariátrica y una de las partes que hemos tratado es que tienes que tomar líquidos de manera constante después de la cirugía, pero en este podcast en especial voy a estresar la importancia de que no debes dejar de tomar líquidos. Entonces, bien, si tienes alguna duda de los líquidos, de cuánto debes de tomar, de por qué sería peligroso o por qué sería muy benéfico tomar los líquidos, pues quédate hasta el final de este podcast porque voy a ir platicándote y resolviendo esas dudas. Primero, el agua es fundamental para la vida. Yo creo que eso le queda claro a todo mundo. El 70% del cuerpo es agua, así es que tienes que tomar eso en cuenta y el cuerpo va teniendo un colchón de pérdida de agua. Haz de cuenta que todos los días tienes que completar una cubeta, ¿no? Y entonces es una cubeta de 2 litros de agua y le vas echando esta cubeta del lunes, la cubeta del martes, la cubeta del miércoles y así hasta los 7 cubetas de la semana. Pero sí, tú le echas a la primer cubeta 900 mililitros, a la siguiente, 1 litro 900, a la siguiente 1,5 litros, y luego 1 litro, y luego te tratas de recuperar 2 litros, y al final tú virtieras todas las cubetas y en vez de tener los 7 por 2, 14 litros que deberías de tener en balance, pues vas a tener 10, 12. Entonces, es importantísimo que entiendas que entras en un déficit de líquidos. Y es bien importante porque va sumando del día a día. Es como también cuando la gente empieza a hacer alguna actividad física, empieza a correr o a caminar y entonces tú dices, bueno, yo voy a correr un maratón mañana. Bueno, pues el que va entrenando ha corrido 100 maratones antes de ahora sí correr el maratón que va a correr el día de mañana. No lo puedes alcanzar. Es lo mismo con los líquidos. O sea, si te vas quedando atrás con los líquidos, luego es bien difícil recuperarlo y a veces, que no es lo frecuente, pues además de los líquidos que te tomas, te los tenemos que poner por la vena para recuperar los líquidos perdidos. Entonces es bien importante. ¿Por qué les decimos 50 mililitros cada media hora? Porque es fácil de medir. O sea, pueden ser 100 mililitros cada hora o 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Lo mínimo es 1,5 litros de agua al día, sumándolo. ¿Y a qué nos referimos con eso? No nada más de agua en general, sino, o sea, si te tomaste medio electrolit, pues ahí va en la jarra de 1,5 litros a 2 litros. Que te tomaste un té, como si lo fueras sumando. Y al final debes de sumar entre 1,5 litros y 2 litros. ¿Qué pasa si dejas de tomar líquidos? Bueno, pues la sangre se vuelve más espesa y eso es un problema, porque si se vuelve más espesa es más propensa a formar coágulos. Las personas con obesidad tienen más riesgo de desarrollar coágulos y por eso te pedimos que te hidrates, que camines, que utilices tus medias que van a la rodilla, que son de compresión, y que utilices el anticoagulante. Pero un factor crítico es que que la sangre no esté espesa y entonces pues tienes que estar bien hidratado. Segundo, ayuda a que los tejidos estén bien hidratados y favorece la cicatrización. Recuerda que por dentro tú te ves pequeñas heriditas chiquititas aquí, pero por dentro pues hicimos una cirugía grande, cortamos el 80-90% del estómago o inclusive eso es si fuera una manga o inclusive cortamos el estómago y le pegamos el intestino, eso es un bypass y necesitas estar bien hidratado para promover una adecuada cicatrización. Otra situación importante, pues el cuerpo necesita agua y empieza a gestionar los líquidos del cuerpo. El cuerpo los empieza a gestionar a través de los riñones, del filtrado, de los glomérulos. Y entonces, cuando disminuyes, la ingesta de líquidos, pues empieza a forzar el riñón y entonces podemos provocar que tengas una insuficiencia renal que puede ser temporal.
se llama insuficiencia renal prerrenal, o sea, antes del riñón. El riñón no tiene ningún problema. El problema es que no hay líquido suficiente que le llegue al riñón para el filtrado. Y entonces eso también es un detalle que tenemos que cuidar. Es extraordinariamente raro que alguien se dañe los riñones por dejar de tomar líquidos después de una cirugía, pero puede pasar. Así es que, ojo, mantente bien hidratado. Otra cosa muy importante en la hidratación, o sea, ¿cómo lograr la hidratación? Pues no dejar espacios prolongados de tiempo. Tienes que hacerlo un hábito. Ponte una alarma, pon en el celular un timer cada 30 minutos. Al principio pues es latoso, ¿no? Porque va a estar sonando la alarma y te va a estar recordando. Cómprate un bote, o sea, nosotros te regalamos un botecito que te ayuda a hacer las mediciones, pero ya con el transcurso de los días, cómprate un bote que te agrade, que puedes trasladar de arriba para abajo, que tenga tu nombre, que mantenga la bebida fría y llévalo para todos lados cuando vayas a caminar, cuando salgas de casa, cuando ya estés en el trabajo y mantente hidratado. Está clarísimo, yo lo he hecho, cuando tengo un bote a un lado, su paso de los 2 litros de agua. Cuando no tengo el bote al lado, pues puede pasar el tiempo donde, híjole, me tengo que parar a irme a servir agua para tomar. Entonces, tú que estás operado, es súper importante que tengas un bote de agua al lado. Hablando de agua, es agua, té, electrolit, Gatorade, jugo, etcétera. Lo que estés tomando, tenlo a un lado. Y mide los líquidos, porque no se vale decir, bueno, pues más o menos he de estar tomando 1,5 litros, porque no es así. Trata de tener en la cabeza cuántos líquidos estás tomando. ¿Cómo sé que estoy bien hidratado? Pues tú te sientes bien hidratado, no tienes sed. Una cosa es tener un poco seca la boca o la lengua y tomar un poquito de agua y con eso calmar esa sequedad. Y otra cosa es estar sediento. Si tú tienes ganas de estar, o sea, en el día dices, híjole, me gustaría empinarme un bote con agua, ya estás en déficit de líquido. Otro dato importante es que tu orina, si te das cuenta en el hospital y los días después del hospital estuviste orinando muy frecuentemente, lo normal es que estén orinando de 4, 5, 6, hay veces que hasta 10 veces al día y la orina es clara. Cuando dejas de hidratarte bien, el riñón empieza a preservar el agua de tu cuerpo y empieza a no eliminarla y entonces la orina se vuelve menos frecuente y más concentrada. Eso sería un dato de que no estás bien hidratado. El otro dato es que pues tu lengua se va a ver seca, blanca y la saliva está espesa. Eso también es un dato de que te falta agua. Entonces, si tú tienes estos datos, estás orinando menos, te sientes sediento y tu lengua y tu saliva está espesa, aumenta la ingesta de líquidos y comunícate con nosotros. Te podemos dar algunas alternativas y estrategias para que mejores tu hidratación. Así es que recuerda, la hidratación es súper importante. Por favor, cualquier duda que tengas, háznosla saber aquí en los comentarios. Y si tú estás operado y tienes una duda urgente, pues comunícate con nosotros a los números que ya conoces para resolver esa duda. Espero que esta información sea de utilidad y recuerda, menos kilos, más salud. Quedo en verte la próxima ocasión en este podcast. Hasta luego.